Me llamo Litzia América Zumárraga Perdomo. A continuación les hablaré un poco sobre la Guerra Fría, la cual tuvo inicio en 1945 y terminó en 1991. A continuación les describiré a qué se refiere el término Guerra Fría. La Guerra Fría es un suceso histórico que tuvo inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta la Unión Soviética, que es la designación atribuida al periodo de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, más que nada por la política, la economía y en lo militar. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría consiste en la relación entre los dos países, lo que es Estados Unidos y Rusia, pero su relación era cada vez más complicada, ya que con el conflicto que tuvieron, era evidente que la colaboración entre estos dos no iba a terminar en algo bueno y llegaría a su fin. Se dice que el enemigo común era el nazismo, ya que fue lo que mantuvo el lado del otro, y una vez derrotado, cada país trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales, pero esto no terminó siendo como lo habían planeado. Capitalismo. El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Se le denomina capitalista a la clase social más alta del sistema económico, que son la burguesía, o bien a la forma común que tendrían los intereses individuales de los propietarios de capital en tanto accionistas y patrones de empresas. Incluso al capitalismo se le denomina como el orden social y político, como a la legislación. El fundador intelectual del capitalismo fue Adam Smith. El fundador Adam nos dice que los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras. De esta forma, al capitalismo, al igual que al dinero y la economía de mercado, se le atribuye un origen espontáneo o natural dentro de la edad moderna. El capitalismo más que nada se basa en crear, ayudar, apoyar, pero esto no lo hacen de manera gratuita, sino que a ellos les conviene, y en base a todo lo que fomenten, ellos van a recibir el doble. El socialismo. El socialismo es una ideología de economía política que define principalmente un sistema económico y político basado en socialización de los medios de producción o control administrativo colectivista que puede no ser estatal, o sea, propiedad comunitaria, o estatal, nacionalización, así como puede ser democrático o dictatorial. Por ello, al socialismo se le asocia desde las ideas de búsqueda del bien común e igualdad social hasta los proyectos de Estado socialista o al intervencionismo. Con el apoyo de la Unión Soviética y del bloque socialista, y a costa de las libertades ciudadanas y de los sacrificios impuestos a la población, Fidel Castro, el cual se conoce como el líder del socialismo, pudo superar las inmensas dificultades que supuso el bloqueo estadounidense y, siguiendo los modelos de planificación comunista, logró reseñables avances sociales como la educación y la sanidad.
¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría. La Guerra Fría fue la larga y abierta rivalidad que enfrentó Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Ah, los principales países fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Yo por las rivalidades económicas y al término de la Segunda Guerra Mundial creo que había mucha tensión entre ambos países. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Creo que algunos de los escenarios en los que ocurrió esto fue en Cuba, en Vietnam y en Rumania. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Bueno, creo que la gente tenía más que nada una perspectiva de la Guerra Fría, más un combate a nivel político y económico más que en el frente militar. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? El armamento que se tenía en esos momentos era la bomba nuclear. Es por esto que ambos países decidieron llevar a cabo este conflicto de manera política económica más que en lo militar. ¿Qué hechos fueron los que marcaron el final de la Guerra Fría? Bueno, creo que uno de los hechos principales que culminó la Guerra Fría fue la llegada de Gorbachev al poder en la URSS, la cual culminaría en la desintegración de esta en 1991. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Por la economía de ese entonces, ya que los dos, por lo que he leído, fue un asunto económico por el petróleo y el pensamiento económico. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Salió en varias partes del mundo, pero los que más recuerdo es Vietnam, Cuba, Estados Unidos y la URSS, que es Rusia. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Pues sí, no sabría contestar eso. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Armamento nuclear. ¿Cuáles fueron las potencias que se enfrentaron y qué ideología tenían? Estados Unidos tenía una ideología política del liberalismo y económica del capitalismo. Y Rusia tenía la idea política del socialismo, comunismo e igualmente en la económica. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS. En mi opinión, la Guerra Fría fue un suceso histórico que realmente no tiene nada que ver con el título, porque se supone que lo que era Estados Unidos y Rusia estaban unidos para acabar con el nazismo, pero ya después cuando a Hitler se le venció, comenzaron a ver lo que fue como pleitos entre lo que era la economía, lo político y lo social. Nunca hubo una guerra así de que murió gente, que fueron y invadieron. En este caso, la Guerra Fría más que nada nos da a entender que solo eran amenazas, pero nunca hubo ataques y enfrentamientos. En mi opinión, más que nada, la Guerra Fría fue una época con demasiadas confrontaciones, pero siento que pudo haber soluciones más sencillas como hablar, un tratado de paz y que evitáramos tanto conflicto, ya que con el tiempo se logró desatar lo que fueron muertes, tragedias, asesinatos y todos los demás países involucrados pudieron haber
hecho tratados y hablar las cosas en vez de llegar a otros extremos. En mi opinión, el sistema económico capitalista se centraba más en que cada uno fuera ahora sí que independiente. Por ejemplo, que las grandes empresas creen su economía, que la población incluso cree su economía, ya que lo que es el sistema económico capitalista y socialista son muy diferentes, pero se basan en lo mismo, en la economía, solo que el socialismo es economía social y esta se basa más en lo general, en ver la economía por todos y no como el capitalismo que se va más a lo individual o ahora sí que a lo independiente. Tratan de lo mismo, pero sí tienen diferentes puntos de vista y esto nos ayuda más porque el socialismo trata de ver por todos en general y es mejor el socialismo, pero han habido muchas rivalidades con el capitalismo. Así que lo único que podemos hacer es como que ver por nosotros mismos e intentar ayudarnos mutuamente con la economía, aunque no estemos a favor ni del capitalismo ni del socialismo.